Hola mis amigos de Facebook, todos los que estén mirando en este momento, esta mañana. Yo decidí hacer este video porque, como saben, donde yo vivo, que es Yauco, Puerto Rico, antes de todo esto que está pasando del coronavirus, pues hubo una serie de temblores y terremotos que ya de por sí pues habían detenido la actividad comercial de nuestro pueblo. De hecho, todavía la mayoría de agencias gubernamentales, o sea, del municipio, están en carpa porque pues tanto la alcaldía como otros edificios pues fueron afectados. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque desde ese tiempo pues ya Dios había comenzado a inquietarme acerca de muchas cosas que él, ¿verdad? Uno va estudiando las escrituras y profundizando, y el Señor te hace entender muchas cosas que a veces en estos tiempos hemos visto que la iglesia como que todavía tiene un velo acerca de estos temas, y es bueno que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, nosotros podamos revelar, ¿verdad?, a Cristo por medio de su palabra, y que la gente pueda entender con claridad qué significa Cristo dentro de nosotros y Cristo, nosotros metidos dentro de Cristo, porque estamos en tiempos determinantes, y a la luz de lo que vamos a compartir en esta mañana vamos a entender que Cristo desea que nosotros podamos revelarlo y manifestarlo a Él. Quiero compartir una escritura que está en Mateo 18. Mateo 18, el versículo 20. Dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quiero compartir un poco en esta mañana qué es reunirnos en su nombre. Y junto con esta escritura vamos a compartir otros pasajes de la escritura que nos arrojan más luz acerca de lo que el Padre y a través de Cristo quería decirnos, que es Dios reunirnos nosotros en Cristo. ¿Qué es lo que significa? Quiero también que vayamos a una escritura en Filipenses 2:9. Filipenses 2:9, porque es importante esta escritura junto con lo que el Señor Jesús mismo nos dijo sobre lo que es congregarnos en su nombre. Y Filipenses 2:9 dice así: dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esto nos está hablando el apóstol Pablo acerca de Cristo, que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero ¿qué es lo que va a suceder en ese nombre? La misma escritura nos va diciendo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Si se van fijando, ya nos está diciendo de antemano que en el nombre de Cristo va a haber una reunión de todos, de los que están en los cielos, en la tierra
y debajo de la tierra. ¿Sabes? En Cristo todo iba a ser reunido. Y en otra escritura que también nos habla, Efesios 1, el capítulo 1, vamos a compartir los versículos del 3 al 10 de Efesios también. Me gusta que vayamos a través de las escrituras para que todo lo que vamos viendo podamos fundamentarlo con las mismas escrituras. Efesios 1, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese que de Cristo en adelante, todo lo que la Escritura dijo acerca de la bendición que comenzó con Abraham, la bendición se refería a Cristo mismo. La bendición. Entonces, la bendición no nos habla de cosas materiales, sino de la posición que nosotros en el cielo, en lo celestial, en la dimensión espiritual, tenemos estando con Cristo. Dice: los bendijo con toda bendición espiritual, pero en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Fíjese que todo el plan de Dios ya estaba desde antes de nuestra existencia. Desde antes que Él nos formara, esta salvación Dios la había diseñado para nosotros. Es decir, el propósito de Dios viene antes de nuestra formación. ¿Sabe? Antes que Él nos formara, ya Él tenía diseñado el plan que tenía para nosotros, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que antes de decirnos claramente lo que es el reunirnos en Cristo y lo que eso significa, nos va diciendo que todo esto vino como un deseo puro del corazón de Dios, porque Él lo quiso hacer para alabanza de la gloria de su gracia. Y eso tiene otros aspectos, ¿verdad? Lo que significa la gracia de Dios en nosotros, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, nosotros por decisión propia nunca hubiésemos alcanzado a Dios. Por eso que todo lo que nosotros o las escrituras antes de Cristo decía: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle, ¿sabe? Todo eso era figura de que sin Cristo todo intento del hombre acercarse a Dios era como pura religión. Luego de Cristo, Cristo es el que nos halló a nosotros. Cristo nos encontró. Dice, por eso es que Cristo, cuando habló con la mujer samaritana en el pozo, que le pregunta, ¿verdad?, que si tiene sed, o sea que él le establece claramente del agua que era Él mismo, que si Él la llenaba, Él la iba a satisfacer de una manera espiritual que nadie la había podido a ella satisfacer. Y por eso le dice a ella que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, en Cristo tú no necesitas buscarlo a Él, porque Él ya te encontró. Él fue el que estableció la vía
y el modo de llegar a Dios, y es a través de Jesucristo. Es decir, no hay otra puerta, no hay otra cosa que nosotros podamos hacer con fuerzas humanas, con esfuerzo humano que pueda agradar a Dios, porque el que agradó a Dios como Dios quería fue Cristo. Lo que yo tengo que hacer es ahora permitir que Cristo me forme conforme a su naturaleza. Y eso de la naturaleza de Cristo y qué es la naturaleza de Cristo, en esta serie de videos lo vamos a ir viendo para que entendamos que Cristo no pide fuerza humana alguna en conocerlo a Él. Dios quiere que tú te dejes formar por Él. Él es el que va a hacer nacer esa naturaleza de Él en ti. Por eso es que nosotros en realidad no aceptamos a Dios. Dios nos aceptó a nosotros. O sea, esa es la verdad tal y pura de las Escrituras, que Cristo lo que desea es que tú lo dejes, que Él se implante dentro de ti profundamente y Él comience a hacer una obra que ningún ser humano puede hacer. Y Dios va a comenzar, mire, lo primero que Dios comienza a hacer es que nosotros podamos entender el universo, entender el mundo como Dios lo entiende. Si nosotros no abrimos nuestro corazón a que Él sea el que nos dé ese entendimiento espiritual, esa inteligencia espiritual. Por eso siempre en las Escrituras el Señor nos dijo a nosotros, hombre, no se alegre el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni se alabe el valiente en su mucha fuerza, sino que se alaben en esto, en entenderme y conocerme. Porque estas cosas, ¿qué cosas él está hablando? Entenderle y conocerle es lo que Dios quiere, que nosotros lo entendamos. Pero todo eso, fíjese que fue mostrado como en sombras, como en figuras en el Antiguo Testamento, y fue en Cristo que esas figuras y esas sombras, esas cosas que eran cosas visibles, comenzaron a ser cosas invisibles dentro de nosotros. Entonces, lo que en realidad Cristo significa es que Dios proveyó para nosotros la forma de entender a Dios tal y como es. Por eso es que también la Escritura nos dice que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo. Entonces, en la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es donde está la inteligencia, es donde está la sabiduría. Es decir, todo el resto del cuerpo, que es la iglesia, de la cabeza que es Cristo, tiene que bajar esa sabiduría y esa inteligencia. Por eso Él nos posicionó en lugares celestiales. No podemos entender la Escritura de una manera terrenal, porque este ha sido el problema por años aún. Muchos que se llaman iglesia entienden las Escrituras de una manera de esta tierra, terrenal, física, pero la palabra del Señor siempre nos ha establecido que lo que Dios llamó como la naturaleza espiritual del hombre, en esa naturaleza nosotros acomodamos lo espiritual a lo espiritual. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Mire, la palabra bien claro dice que Dios es espíritu y los que le adoran, que era lo mismo que él continuó diciéndole a la mujer samaritana, lo adorarán en espíritu y en verdad. Dios estaba hablando de la dimensión en donde Él habita. Dios es espíritu y no hay manera que nadie pueda entenderlo si no se hace conforme a su naturaleza. Tiene que ser espiritual para poder entender lo espiritual. Es decir, nosotros no podemos cambiar el sentido de las Escrituras cuando Dios siempre nos habló a nosotros de una naturaleza espiritual. Y Dios quiere que acomodemos lo que está escrito en las Escrituras, que todo fue completado en Cristo. Y por medio de Cristo es que nosotros vamos a entender las Escrituras. No existe otra manera en la que nosotros
podamos entender lo que Dios hizo en cada historia de esos hombres de Dios del antiguo, si en cada historia nosotros no vemos a Cristo. Si no vemos a Cristo en cada historia de la Biblia, no vamos a entender el plan perfecto de Dios. Dios tiene un balance perfecto y ese balance perfecto de cómo nosotros entender el universo está en Cristo. Por eso también en 2 Corintios nos dice, y esto se lo confirmo, 2 Corintios 5, 16, 17, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios estaba hablando de todas esas cosas que Él mostró. Mire, si yo le hiciera un breve resumen ahora mismo, si en la historia de Noé no vemos el arca de Noé como figura de Cristo, en donde todos íbamos a ser, ¿verdad?, salvados. La historia de Noé no nos hace sentido. Toda la historia de aquellos hombres fue figura del plan perfecto que venía en Cristo. Así también en la historia de Abraham, como padre de Isaac, que era el hijo de la promesa, si él no sale de su corazón voluntariamente ofrecer a su hijo por obediencia a Dios, en todo se veía el plan de Cristo. El Padre ofreció a su Hijo voluntariamente. Y aún aquí hay un misterio, porque Cristo mismo, Cristo y el Padre son uno. Era Dios mismo encarnado, Dios mismo, mire, viniendo a convivir entre nosotros para hacernos entender lo celestial. Por eso es que la vida de Cristo no es una religión. La vida de Cristo, porque religión es el intento del hombre alcanzar a Dios, pero el reino y la vida de Cristo es que Dios ya nos alcanzó a nosotros. No hay otra puerta. Los judíos conocían cuando Cristo les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, que Él se estaba proclamando como Dios, porque Dios mismo era el único que nos podía abrir la puerta a llegar donde Él está. Y esa era la intención de Él, que nosotros podamos disfrutar la dimensión donde Él está y podamos ser participantes de su misma naturaleza. Por eso, cuando los apóstoles llevaban esta palabra, por eso ellos decían, mire, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida ni la muerte. No hay cosa creada, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni desnudez. Es decir, mire, los apóstoles en ese mismo tiempo de persecución pasaron todo esto que nosotros estamos pasando en estos momentos, hambre, peligro, espada, porque siempre, mire, la religión no es otra cosa que todo un sistema de gobierno sin Dios. Eso es lo que es religión, es gobernarnos a nosotros mismos. Pero note usted, ¿sabe? Si el autor de nuestra fe, que es Cristo, fue el creador de nuestro universo, Él sabe que este universo solo funciona correctamente con su naturaleza. ¿Por qué prevalecer nosotros teniendo nuestra naturaleza para que este universo funcione como nosotros queremos? Si Él fue el que estableció, Él fue el que te dio vida cuando tú ni imaginabas existir, el aliento de vida, y por Él es que esta vida funciona. Y esta vida va a funcionar correctamente cuando nosotros vamos siendo formados en su naturaleza. Esa naturaleza de Cristo es lo que entonces la Escritura llama el nombre. El nombre se le dio a Cristo, un nombre que es sobre todo nombre, para que todos lo adoren.
Es como decir, mire, si hay cosa viva que existe, aún el mal, aún todos los seres, mire, todos los seres de mal salieron aún de Dios. Dios lo que está diciendo es que ante la autoridad de lo que Él hizo en la cruz, nosotros morimos también. Nosotros fuimos sepultados con Él también y nosotros resucitamos con Él. Para que todo, por eso todo lo que está en los cielos, mire, son los que murieron en Dios antes de Cristo, que en Cristo todos iban a ser reunidos. Los muertos en Cristo que ya están en los cielos, los que vivimos, todos somos reunidos. Por eso lo invisible y lo visible, que son personas que ya no están, y las personas que están sean reunidas en Cristo. Yo quiero que entendamos, hay muchas cosas que la iglesia las ha entendido escatológicamente. ¿Y qué significa eso? La escatología es el estudio del fin de los tiempos. Pero hay muchas cosas que las escrituras hablan de asuntos espirituales que nosotros los hemos entendido de acuerdo a nuestra ciencia humana, de acuerdo a nuestra naturaleza del primer Adán, y no lo hemos entendido en Cristo. Yo quiero que vayamos un momento a algo que Jesús, cuando fue acusado por los fariseos y por todos los judíos y fue llevado allí a donde el sumo sacerdote antes de ir a la cruz, Cristo de antemano ya había establecido y había dicho, cuando aquel sacerdote se rompió su ropa, dice, dinos, te conjuro, que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Fue brevemente lo que aquel hombre quería, para entonces, según ellos, acusarlo, como que él mismo había blasfemado diciendo que era el Hijo de Dios, cuando en realidad era el Hijo de Dios, porque todos los que conocemos, todo lo que había sido profetizado acerca de él, de dónde iban a ser, de la ciudad que iban a ser, todo fue cumplido en Jesucristo. O sea que aquel Mesías que estaba delante de ese sumo sacerdote, literalmente estaba cumpliendo todo aquel propósito que fue hablado en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Y en este momento, Cristo se apresuraba a cumplir esa palabra. Y yo quiero que vayas conmigo a Mateo 26, 64. Si no tienes una Biblia por ahí, lo escuches en este momento. Mateo 26, versículo 64. Dice, Jesús le dijo, el sumo sacerdote, tú lo has dicho. Y además te digo, mire lo que él le dijo, que desde ese momento, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, que es lo mismo que nos estaba diciendo Isaías sobre qué es la bendición de Dios. Es Cristo ya sentado a la diestra de Dios y poniéndonos a nosotros en esa posición y viniendo, escuche esto, y viniendo en las nubes del cielo. En esta escritura se ve claramente que el acto de venir, y mire, y esto viene de una palabra original, parousia, que lo que significaba era, mire, Dios manifestado en una generación. Dios manifestado en una generación. Por eso es que el acto de venir era un acto continuo. Por eso también cuando el Señor nos recalcó sobre cómo orar, que nos dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, pero fíjese, si usted va, ¿cómo termina esa oración? Dice,
porque tuyo es el reino y por él el reino, el poder y la gloria por las edades de las edades, lo que dice. Es decir, Dios tiene reino, poder y gloria para cada edad, para cada siglo, para cada generación. Por eso esto hablaba de una implicación espiritual. Esto estaba hablando de cómo Cristo, mire, Cristo se expresa en una generación y comienza a acercarse porque Él tiene el plan y el propósito de que una generación completa en un momento determinado se una por completo a Él. Una generación determinada, mire, cumpla el propósito de manifestar completamente al Hijo. Y recalco, yo no te estoy hablando de ninguna perspectiva escatológica, sino te estoy hablando del sentido espiritual de lo que Dios desea para una generación. Dios desea que una generación manifieste al Hijo de Dios, mire, sin velos, sin tapujos. Eso es lo que significa el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, mire, las cosas, otra vez volvemos a las escrituras, las cosas que deberían suceder pronto son las cosas viejas. Pasaron y que esas cosas ahora en Cristo tenían un significado. Mire, y si nosotros vamos en el mismo pasaje que estábamos compartiendo de Efesios 1, vamos viendo que es como si el apóstol Pablo estuviera interpretando lo que está en código cuando nos habla de que todo es reunido en Cristo, tanto lo invisible como lo visible en Cristo es hecho uno, pero luego de eso dice que se nos dio herencia. Note algo, en el libro de Revelación, si usted estudia un poquito y busca profundidad, lo que significa un libro sellado con 7 sellos era una herencia. Y por eso es que el apóstol Juan, llorando, dice, ay Padre, ni en el cielo ni en la tierra se ha conseguido alguien digno de abrir el libro. Pero se le dice en un mensaje, uno de los ancianos celestiales, ¿verdad? De los mensajeros de Dios, dice, no llores, porque hay uno que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, y ese es Jesucristo. Mire, por eso en código se nos ve que el Cordero es el que tiene 7 ojos. Mire, nos está hablando de lo mismo. Cristo es la herencia misma. Una herencia que en nosotros va a ser abierta. El Cordero de los 7 ojos, el libro de los 7 sellos, era Cristo mismo. Por eso Él es el único digno de abrir el libro. Por eso también los apóstoles hablaban también en las epístolas, hablando esto a profundidad cuando nos decían, mire, nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Por eso, donde Cristo quiere revelarse es en nosotros. Por eso también en el inicio del libro, mire, las 7 lámparas que habla de las 7 iglesias, todo se está refiriendo a lo mismo. Toda la iglesia y toda la conformación de la iglesia entera también es Cristo mismo. Cristo mismo en nosotros. Los santos de arriba y los santos de abajo, hechos uno en Cristo. Y se los voy a confirmar nuevamente en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice, por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra vez nos dice lo mismo, pero lo que quiero que te fijes claramente es que en el pasaje que te leí de Mateo, dice que Jesús le respondió al sumo sacerdote: desde ahora veréis el cielo abierto y al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gloria. Nótese eso, porque aquí el apóstol Pablo coge el concepto de nube para decirnos y para explicarnos lo que aquello significaba. ¿Por qué sabemos que está hablando de que la gran nube de testigos, mire, eran todos los hombres de Dios que habían muerto, pero ahora en Cristo, aquellos que eran una nube y nosotros que ahora somos la otra nube, la iglesia? Por eso, viniendo en las nubes, la gran nube de todos los santos, de todos los patriarcas del Antiguo Testamento, y la gran nube que es la iglesia, que en Cristo íbamos a ser reunidos. Mire esto. ¿Por qué él está confirmando? ¿De qué él estaba hablando? En derredor, porque en el capítulo 11 de Hebreos, usted estúdielo y profundícelo en su casa, él nos está hablando lo que implicaba la fe de Cristo. Mire, esta fe, por eso es que la palabra del Señor nos estaba diciendo, mire, que esta salvación tan grande venía desde antes de la fundación del mundo. Y así nos empieza Hebreos 11, comenzando que por la fe, el versículo 3, de ahí es que quiero empezar. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, nos inicia esta fe de Cristo en que por la fe, que es un entendimiento espiritual, por la fe entendemos haber sido constituido por Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el universo por la palabra de Dios, que era Cristo. Y luego, a partir de Cristo, que es el autor de la fe, que es lo que nos está diciendo el pasaje, a partir de Cristo, que es el autor de la fe, cada hombre de él, en la fe de Cristo, que constituyó el universo, dice, entonces, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, que por la fe Enoc fue traspuesto. Entonces nos comienza a relatar cuál es esa gran nube de testigos. Esa era la gran nube de testigos, todo eso que él nos está hablando, el apóstol Pablo, en el capítulo 11, para luego en el 12 comenzarla a decir. Entonces, hermano, entendiendo eso, tenemos esa gran nube de testigos. Mire, usted es la esperanza de los santos que están en el cielo. Que usted como iglesia, hoy día, en una generación, pueda cumplir el propósito de Dios, que es revelarse. Y quiero ya ir dando un giro hacia dónde me estoy dirigiendo con todo esto que le estoy llevando, para que usted vuelva a sus escrituras, al libro de Apocalipsis, que es revelación de Jesucristo, es lo que significa
Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y quiero que vaya al capítulo 1 para que usted vea cómo en el capítulo 1 se nos establece ya cuál es el propósito de esa profecía. ¿Para qué es que fue dada? Y usted comienza a leer en el capítulo 1 y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Mire, hace una pausa, coma. Fíjese que no está específicamente en este momento. Es como decir, mire, a Cristo mismo le fue dada esta revelación. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas. Otra vez, vaya, estudie en su casa, en cada escritura, lo que cosas significa. Ese es el asunto, esa es la palabra clave allí. ¿Qué cosas nos estaba hablando? No nos estaba hablando de eventos, nos estaba hablando de aquellas figuras, de aquellas sombras que ahora deben suceder pronto. ¿Por qué tenían que suceder pronto? Porque tenían que suceder en nosotros. Eran cosas que se aplicaban y tomaban acción para que aquello que era sombras ahora en la iglesia fuera realidades. ¿A qué? Mire, y usted lo va a ver en todas las escrituras, una sombra es solo la proyección de lo real. Lo que significaba era, todo aquello del antiguo era que las sombras ahora en Cristo iban a ser realidades. Ya no iban a ser una proyección de la realidad, sino que vendrían a ser la realidad misma. Y la declaró pasado, enviándola por medio de su ángel. Pero no dice un ángel específico. Claro está, yo quiero que usted entienda, en el original de las escrituras, ángel lo que significa es mensajero. Es lo mismo que había hablado Malaquías cuando dijo, he aquí, yo envío mi ángel, mi mensajero. Era Cristo mismo. Por medio de su ángel, a su siervo Juan. Mire, por mucho tiempo hemos creído que este Juan era el apóstol Juan, pero sencillamente el libro de Revelación nos dice a su siervo Juan. No especifica si este Juan era el Juan de apóstol o fue un hermano cualquiera llamado Juan que estaba encarcelado en la isla de Patmos. Pero ese no es el punto. El punto es este, que dice, mire, número 1, ha dado testimonio de la palabra de Dios. Yo quiero que usted entienda que desde que el pasaje comienza a decirnos que Él dio esta revelación de Jesucristo para manifestar a sus siervos. En todas las escrituras y por mucho tiempo se nos ha dicho, inclusive aún la palabra diácono, que lo que significa es servidor, ¿verdad? Nosotros hemos entendido que los servidores se dedicaban a poner comida en cada reunión que se reunía la iglesia, pero mire, el concepto de diácono, de servir a las mesas, era compartir la palabra de Cristo. Y se lo especifico, por eso es que usted entiende que en la escritura, como común, usted va a ver diáconos que estaban,
¿verdad? Haciendo la obra de Cristo, realizando milagros y todo eso. Porque la palabra siervo en la Escritura tiene que ver con el que lleva la preciosa semilla. Y ese era el concepto, ese era el significado que tenía. Por eso esto de ser humilde, escúcheme bien, los judíos tenían que entender que todo lo que ellos habían aprendido, si no se rendían a Cristo, ¿me entiende? La humildad comienza con rendirnos a Cristo y compartir a Cristo como la palabra viva. Entonces, no tenemos humildad. Para Dios no hay humildad si no nos hacemos siervos. Y siervo es cumplir la tarea que el Señor nos encomendó. Por eso es que, amados, hasta muchas de las cosas que hemos entendido acerca del sacerdocio las hemos entendido incompletas. Por no decirle erróneamente, incompleta en el sentido de que todo lo que nosotros se nos presenta en la Escritura de ser un sacerdocio real tiene que ver con esto. No hay sacerdocio sin lámpara, no hay sacerdocio sin mesa, no hay sacerdocio sin copa. Mire, y todas estas emisiones, todas estas cosas son figuras de Cristo. El sacerdocio de Cristo tiene pan y tiene vino. Tiene revelación de Él, que es la lámpara. Son una serie de elementos que es a lo que Dios nos ha llamado como iglesia a hacer. Todo el diseño de Dios, mire, está en eso. Y en el lugar santísimo donde Él mismo entró, que es el cielo mismo, mire, era en el espíritu del hombre donde tenía que haber o donde tenía que estar el trono de Dios. Dios hizo un trono dentro de ti y es tu espíritu. Y desde tu espíritu él quiere gobernar. Y si Él gobierna, va a haber lámpara. Si Él gobierna, va a haber pan. Si Él gobierna, va a haber vino. Porque de eso, esas son las emisiones de Dios. En todos estos elementos, mire, también vemos los 7 ojos de Dios, los 7 sellos de Dios. Y aún en Apocalipsis capítulo 5, lo veremos más adelante, todas estas cosas son cosas de la manifestación plena de Cristo en la iglesia. Todo está en las Escrituras, pero necesitamos la revelación de Dios para entender. Por eso es que, mire, es bueno lo que nos está aconteciendo en este momento para que nosotros entendamos lo que es congregarse en su nombre. En Cristo todos fuimos reunidos. Por eso también Jesús allí a los fariseos le dijo, ¿cuántas veces yo quiero reunirlos debajo de mis alas? Mire, las alas era Cristo mismo, por eso él dijo, mis alas. Por eso los profetas, Isaías habló acerca de en sus alas Dios traerá salvación, porque las alas era Cristo mismo. ¿Comprende? En Él somos congregados. En su nombre, no dice ahí que vamos a congregarnos en un edificio o bajo el amparo de una organización tal. Nosotros vamos a estar congregados en su nombre. Y el nombre es Jesucristo. Que se dio, ¿para qué? Para que toda rodilla se doble. Es una posición de adoración. Y adoración no es como la gente lo ha entendido, no es música, no es canción, adoración. Mire, es caminar en un ámbito del espíritu, ser uno con Cristo en el espíritu. De eso se trata. Que muchos dicen obediencia, pero es más que obediencia porque es ser implantado en una naturaleza. No es una obediencia por fuerza humana o por esfuerzo humano. Es nacer en Dios y nacer de Dios.
De eso se trataba. Es algo, es una obra interna que Dios es el que va haciendo en nosotros. Si tomamos lo de Cristo como una religión, vamos a acabar buscando una puerta más, pero ya Él abrió la puerta. Por eso su verdad es la que nos hace libres. Y esto no es solamente Cristo como la verdad, sino que Él nos revela sus palabras, y sus palabras con la intención con la cual Él quería es la que nos revela, es la que nos quita los velos. Por eso el plan de Dios es que todos los argumentos de mentira, mire, de nuestro espíritu, de nuestra inteligencia mental, sean removidos para que entonces nosotros tengamos la inteligencia que viene del espíritu. Porque con razonamiento humano nosotros no podemos agradar a Dios. Nosotros necesitamos ser entendidos. Mire, todo esto se nos explica aún desde el profeta Daniel, cuando él nos habló acerca del reino y todavía Cristo no había venido, y nos dijo su palabra: los entendidos entenderán. Todo se trata de entender como Dios. Por eso no es lo mismo, y hoy se habla en las iglesias de renovar el pensamiento, pero la Biblia no te habla de renovar el pensamiento, te habla de renovar el entendimiento. Déjeme decirle algo: pensamiento y entendimiento son dos palabras distintas. Entendimiento es concebir al mundo como Dios lo ve. No es tener ideas de la escritura o versículos bíblicos en nuestra cabeza. De eso no se trataba. Se trataba de entender la escritura como Dios la entiende. Entonces, no es llenar, como nos decía, nuestra cabeza de la Biblia, es dejar que Dios nos explique la Biblia. Dejar que Dios nos haga ver la escritura según su plan y según su propósito. Porque mire, el beneplácito nació de Dios, no nació de nosotros. Yo puedo entender la escritura como a mí me dé la gana, como yo la decida, pero si usted permite que Dios le revele, Dios le va a aplicar. Entonces, como generación, nosotros vamos a poder llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos, dice Pablo, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Por eso es que lo que parece ser tan simple, mire, como generación no lo hemos alcanzado. Cristo quiere ser revelado. Y mire, si usted va al último capítulo de Apocalipsis, va a ver que todo lo que yo le estoy hablando es en sentido espiritual. El último capítulo lo que habla es de la ciudad de Dios, que es la iglesia. Y lo que dice es que Él me llevó en el espíritu a ver esa ciudad. No dice que lo llevó al cielo, no dice que lo llevó a otro. O sea, Él me llevó en el espíritu. ¿Me entiende? O sea, la revelación plena de Jesucristo es que nosotros podamos entender plenamente lo que es la ciudad. Pero solo se produce y solo se logra si Dios te lleva en el espíritu a entender. No le estoy hablando sencillamente, te estoy hablando algo profundo, pero te estoy provocando a que tú en este tiempo, que para el mundo es una cuarentena y tiene a la iglesia tal vez obstaculizada, es el mejor tiempo para Dios de que Dios se te revele, de que Jesucristo te sea revelado, de que allí en familia tú entiendas
lo tremendo de esta verdad de Dios, lo que es congregarse en su nombre. Que tú entiendas a cabalidad, mire, disfrutes a Cristo en su nombre. Y esto siempre se nos habló de intimidad, mire, pero en el Antiguo Testamento se nos habló de la comunión íntima, pero en el Nuevo Testamento se nos habló de Cristo en nosotros. Esto es un implante profundo. Esto es más que intimidad. En el pacto de Cristo, en el pacto eterno, Cristo en nosotros es algo más profundo todavía. Es una obra interna. Por eso siempre el apóstol Pablo, recalcando esto, decía, mire, que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Fíjese que ahí es más claro de que no está hablando de renovar los pensamientos como tal, sino de esa naturaleza interna de Dios. El hombre interior se va renovando de día en día. Esto es una renovación en una naturaleza. Hay muchas cosas que tenemos que volver a entenderlas, amados, porque desde que la Escritura dice que Adán cayó, no hemos entendido que Adán en realidad murió. Y hay una gran diferencia entre caerse y morirse. Si usted se cae y se lastima una pierna, pues puede mejorar por usted mismo y con su fuerza humana y puede ir al médico y el médico lo puede curar. Pero si usted se muere, lo tienen que resucitar. Y el morirse en Dios no pudo ser algo que tú lo pudieras hacer por fuerza humana. Por eso Cristo tenía que resucitar. Cristo tenía que resucitar para hacernos otra vez presente en Dios. No había forma, ningún hombre podía estar presente en Dios si no es que iba a ser resucitado por Cristo o por Dios a través de Cristo. Por eso es que esta vida espiritual, amados, es profunda. Y solo Dios sabe quién hace crecer un árbol, para que tú me entiendas. Hay muchas figuras que en Génesis no las hemos podido comprender a cabalidad. Nadie puede hacer crecer un árbol, perdón. Tú te puedes parar frente a tu casa y haber sembrado una matita, eso no significa, pero la naturaleza del milagro en la creación, ¿ves?, está en un proceso que solamente es un misterio, como una planta de noche a mañana va creciendo poco a poco. Es decir, mire, aún el crecimiento espiritual es un milagro. El crecimiento espiritual no es algo que ningún hombre, ningún pastor lo puede producir en ti. Y hay que tratarlo como milagro. Hoy día las personas miran externamente a mucha gente de la iglesia y por lo que poseen o por cómo se ven por fuera, dicen si ha crecido. Pero el crecimiento en Dios, mire, es un milagro y hay que tratarlo como milagro. Es algo interno. Es el crecimiento de un hombre interior. Y ese hombre interior tiene que ver con cuánto de Cristo es revelado en nosotros. No es una bendición material como usualmente nosotros hemos pensado, sino cuánto de esa bendición espiritual que está completada en lugares celestiales en Cristo tenemos nosotros. Por eso a veces muy poco de lo que se posee por fuera se puede expresar de la vida de Dios que hay dentro, en naturaleza. Y de eso se trata. Dios quiere que la vida del justo, mire,
Dios siempre comparó la vida del justo con árboles. Y la vida del justo como un árbol, mire, solamente está plantado junto a corrientes de agua. No está plantado en todas las cosas externas que nosotros decimos que son Dios. Está plantado en Cristo. Es como si nosotros podríamos decir, Cristo es el río, Cristo es todo. Por eso aún él le dijo, mira, el que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Solamente la vida eterna, mire, es conocer al Padre y a Jesucristo su Hijo. La Escritura lo dice. O sea, la vida eterna no es algo que tiene que pasar, es a alguien que tienes que conocer. No es algo que tiene que pasar, es alguien que tienes que conocer. Todo lo del Señor, mire, es ser uno con Dios. Es ser uno con Dios. Y en esto está el misterio de este tiempo. La iglesia tiene que volver, mire, a que se le corran los velos y a que Cristo se ha revelado. Todo el plan de la resurrección fue eso. Por eso el velo del templo se rasgó, para ver que ya allí no estaba nadie. Solo en Cristo, ¿sabes? Si tú querías tener a Dios, había que correr y ser encontrado por Dios a través de Cristo. No hay, escúcheme bien, no hay templo si Cristo no es revelado. No hay templo. Por eso en la ciudad de Dios, véalo claro, en la ciudad de Dios no había templo. Mire a la ciudad, dice que en la ciudad no había templo. Porque la misma luz de la gloria de Dios era la que iluminaba la ciudad. Mire, la gloria de Dios es Cristo, pero es Cristo revelado, es Cristo entendido. Y eso de que, como yo te decía, aún el capítulo 1 de Revelación dice qué es lo que significa. Mire, verso 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía, los que la oyen, y guarden las cosas que en ella está escrita. Es decir, mire, todo lo que aquí se está poniendo en este libro de Revelación son cosas para poner en acción, para aplicar, para guardar. El libro mismo nos lo está diciendo. El que lee es como en otros pasajes de la Escritura, esta frase se repite, dice, el que lee entienda. ¿Entiende? El que lee, oiga, y esa parte de oír tiene que ver con prestar atención, con entender. Hermano, tú no puedes poner por obra si no entiendes. Y aún hay cosas, mire, como unas instrucciones. Hay veces que nosotros compramos un aparato eléctrico y aún leyendo las instrucciones y poniendo en práctica, después nos damos cuenta que entendimos mal. Y por eso algo no nos salió, nos sobraron piezas. ¿Me entiendes? Entonces, no se trata de que solamente leas, es que tú tienes que entender. Y ese proceso de entender, que nosotros lo tomamos tan livianamente y tan ligeramente, es más profundo. Ese proceso de entender es un implante de una vida. ¿Me entiendes? O sea, no es entender con la cabeza, no es entender con el alma, no es entender con la mente, es entender en el espíritu. Y eso solo lo puede producir Dios. Pero lo produce Dios a alguien que está en humildad. Y humildad es
que solo por medio de Cristo yo lo puedo entender. Y dice, y guardan los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. O sea, hay algo para poner en acción. Imagínese, si usted de Apocalipsis solo entiende eventos finales, no ha entendido el propósito del libro. No es eventos finales. Apocalipsis revela el plan de Dios dentro de nosotros. Porque el tiempo, y fíjese que lo de pronto al principio y ahora lo vuelvo y recalco, porque el tiempo está cerca. Mire, porque el tiempo es que al nosotros habernos acercado a Cristo, que es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cristo era la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Se dispuso, se dispensó todo lo que en otros tiempos se había dicho en alguien, en Cristo. La dispensación del cumplimiento de los tiempos era Cristo. Y ese tiempo ya estaba cerca, porque ya Cristo había resucitado, pero ahora la iglesia completamente tenía que ser llevada a ese conocimiento pleno. Si no, los apóstoles no en todo momento no lo hubiesen establecido de esa manera, que era un conocimiento al que como generación había que llegar como uno. Pero eso no lo produce un hombre, eso lo produce Cristo. Cristo es el que nos lleva a ese crecimiento espiritual. Cristo es el que tiene un diseño para cada generación. Y cada generación cumple ese plan de Dios para acercarnos a como generación. Mire, un día revelar a Cristo completamente sin velos. De eso se trata. Para eso Cristo fue entregado. Para ver a Dios en la tierra completamente. Y de eso se trata, que seremos reyes y sacerdotes y gobernaremos sobre la tierra. No en el cielo, no en otro lado, es aquí. Es un plan para completarse en la tierra. ¿No te hace sentido, amados, que si el primer Adán que se salió del propósito fue echado de una dimensión? ¿Me entiende? Nunca dejó de estar en la tierra. Él fue sacado de una dimensión. Pero a esa dimensión regresamos por medio de Cristo. Escuchaba una disertación de un hermano que es abogado que me compartió una vez que hasta un rabino profundizando acerca de esto en las escrituras y otras personas descubrieron que la palabra Edén literalmente significaba una atmósfera en la tierra. Amados, creo que a eso regresamos, a una dimensión donde aunque el mundo nos hace ver otra cosa, el plan de Dios va a prevalecer. El plan de Dios es eterno y los mansos heredarán la tierra. Pero no podemos obviar que, mire, en el plan de Dios, Babilonia también siempre ha sido una estructura que no ha pasado. Y Babilonia es lo opuesto a una generación completa que entienda a Cristo y lo agrade. Es una generación completa apóstata. Es una generación, una dimensión de gente distinta a la generación que es Cristo, a la iglesia. Entonces,
entienda completamente que todas esas cosas se nos han hablado en códigos por años. La mujer que monta la bestia es una generación también que va en pos de un sistema. Y ese sistema es el que se opone a Dios. Y por eso, mire, siempre que Dios ha propuesto en una generación rebelarse, siempre se levanta una causa de muerte. Como en Babilonia, como lo hubo en Daniel, no solo con Nabucodonosor, volvió con su hijo, siempre hay una causa de muerte. Pero el secreto de Dios revelado, ¿me entiendes? Allí siempre estuvo el reino. El secreto de Dios revelado a Daniel fue el mismo secreto de Dios revelado el que lo libró de la muerte. ¿Entiendes? Dios tiene que revelarnos su secreto. Y eso es lo que nos libera de la muerte. Dios revelado. Dios revelado. Ni la vida ni la muerte otra vez nos puede separar de Cristo. Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo, el amor de Dios. A Él fuimos unidos. Y en Él es que nosotros tenemos que entender que somos congregados. Por eso, mire, nuestros vínculos en Cristo, nuestras relaciones en Cristo, necesariamente no son presenciales. Si dos o más se reúnen en su nombre, por eso el plan de Dios comenzó en un hombre y una mujer. Y hacia eso vamos otra vez, amados. En cada casa, como pasó en el pueblo de Israel, en cada casa donde esté pintada la sangre, Cristo otra vez, no hay muerte. Pero esto todo tenemos que entenderlo en sentido espiritual. Mire, no hay pérdida para los que estamos en Cristo, sea presentes o ausentes del cuerpo. Con el Señor uno somos. Pero en este tiempo, amados, disfrutemos de expresar a Cristo, de expresar el entendimiento de Dios a otros. De eso se trata. Lo que Dios nos entregó en palabras, no te lo dio para ti. Todo eso tenemos que volverlo a entender. La unción, mire, que había en Cristo, que era muestra de lo que es Cristo en la iglesia. Mire, dice el Señor, ¿verdad? Cuando Él se paró por primera vez en la sinagoga y abrió el pasaje de Isaías, ¿qué dijo en el pasaje de Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Me entiendes? O sea, la unción no tiene que ver con manifestarte algo y levantar tu nombre. La unción tiene que ver con la tarea que tiene que ser hecha. Abrir los ojos a los ciegos. Llevar las buenas nuevas a los pobres. Y los pobres los tenemos que entender espiritualmente. Por eso son pobres, ¿sabes? No son pobres por su aspecto económico, son pobres por su situación espiritual de estar lejos de Dios. Porque las riquezas son inescrutables, las inescrutables riquezas de su gloria que están en Cristo Jesús. Y por medio de la revelación de Cristo es que la gente se va a poder sacar de cárceles, de prisiones, de abrir los ojos a los ciegos y a los que están en luto, mire, a los afligidos de Sión, que se les dé gloria en lugar de ceniza.
Este es el tiempo donde Dios se quiere revelar. Solo, y aquí termino con esto, solo el secreto de Dios te puede librar de la causa de muerte de Babilonia, del sistema del mundo. Tienes que entender que en todo tiempo siempre ha sido así. El sistema que va opuesto a Dios siempre levanta una causa de muerte. Pero en los protagonistas, siempre los hijos de Dios o los que representaban a Cristo en aquel tiempo en sombras, pero ahora su pueblo, la realidad que son un cuerpo en Cristo, de esos Dios se revela. Dios se revela como el Mesías en nosotros, como Cristo en nosotros, y esa revelación de Cristo en nosotros es lo que levanta y deshace la causa de muerte del sistema que está opuesto a Dios. Espero que haya sido edificado con esta palabra y por favor comparte. Comenzaremos a hacer, ¿verdad?, de este tema una serie que no sabemos cuánto va a durar, pero esperamos en el Señor que en este tiempo pues pueda edificar a cuantos escuchen, ¿verdad?, y entren y pongan en acción esa palabra. Bye.